este canto que se llama Haz mi carácter. Te pedimos ahora que ese mismo Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La Biblia enseña que Cristo posee un triple oficio y lo describe como profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Estamos en la serie que hemos titulado Que se llene mi casa de Cristo. Que se llene mi casa. Y
cuando hablamos de que se llene mi casa, nos referimos en primer lugar a la casa de oración. Nos referimos también a la casa como la iglesia del Señor y nos referimos también a nosotros que somos la casa, la habitación del Espíritu Santo. Decimos entonces que se llene mi casa de Cristo, mi iglesia, mi lugar de adoración, también que se llene mi vida. Ya el pastor Escalona nos habló de Cristo Rey y el próximo domingo el pastor Pantoja nos hablará de Cristo como profeta. Hoy estaré hablando con ustedes de la necesidad que tenemos de entender lo que significa para el cristiano tener a Cristo como el sumo y eterno sacerdote. Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Un sacerdote que ofreció su vida como ofrenda por nuestros pecados. Lo más sencillo sería preguntarnos ¿qué es un sacerdote? Pudiéramos decir que un sacerdote es alguien que por medio de su intercesión y por medio de su sacrificio, él pretende reconciliar al hombre con Dios, restaurar el favor de Dios para con el hombre. ¿Lo recuerdan? El pecado destruyó la relación de Dios Santo con el hombre pecador. Entonces, el sacerdote es el que trata con Dios por el hombre. Si el hombre pecador no tiene acceso a la presencia de Dios, y el sacerdote fue escogido por Dios para que representara al pueblo ante Dios. Entonces, él trata con Dios por el hombre y en lugar del hombre, porque Dios no le permitía al hombre pecador acercarse a él. Sin embargo, escogió un grupo de sacerdotes para que pudieran representar a ese pueblo. Ese grupo de sacerdotes fue escogido en un periodo de transición, como veremos más adelante. En lo que a Dios se refiere, todo sacerdote está facultado para poder presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, y el mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, y el mismo es nombrado. Creo que tenemos la imagen allí. El texto lo tenemos allí. ¿Sí? Ok, mientras lo ubicamos. Repito. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Veamos la diferencia que hay entre el profeta y el sacerdote. El profeta es el instrumento que Dios escogió para hablarle a su pueblo. Es decir, es un mensajero de Dios. Le comunica la palabra de Dios al pueblo. El sacerdote es el que le comunica la voz del pueblo a Dios. Es decir, Padre, venimos con arrepentimiento, venimos preocupados por nuestro pecado, con dolor por haber fallado. Entonces, el profeta habla de Dios. Es el mensajero de Dios, la voz de Dios. Si oye o le han leído, por ejemplo, el libro del profeta Jeremías, dice: vino a mi palabra del Señor diciendo, y enseguida él vino, palabra de Dios diciendo. Pero el sacerdote era el que le llegaba entonces a la presencia de Dios. En el viejo pacto, los sacerdotes eran quienes ofrecían sacrificio a Dios para poder limpiar los pecados del pueblo, y le ofrecían sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Nadie podía ofrecer sacrificio, solo el sacerdote. Hablemos entonces hoy brevemente sobre el sacerdocio bíblico.
Y cuando digo brevemente, no es una muletilla. Es que realmente cualquiera de los 3 puntos del sermón podría llevarnos 1 o 2 sermones más. Veamos cómo es el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ok, repaso rápido. Vámonos a la anterior. Los profetas hablan con los hombres en lugar de Dios. El sacerdote representa al hombre ante Dios ofreciéndole sacrificio. Veamos ahora sí en el Antiguo Testamento. Recordemos entonces que un sacerdote era nombrado por Dios para ser un mediador entre Dios y los hombres. Los sacerdotes eran de la casa de Aarón, porque así Dios lo había determinado. Si a usted le gusta generar polémica, entonces pregúnteme a la salida. ¿Y por qué fueron los de la casa de Aarón y no los de la casa de fulanito? Los de la familia, descendencia de Aarón. Pero pregunta a la salida y la respuesta mía va a ser sencilla. No lo sé, ni me angustia. Sí, porque hay veces que nos enfrascamos en esos detalles, ¿verdad? Pero ninguno de esos servicios que prestaban los de la casa de Aarón, los sacerdotes de la época, eran para expiar un solo pecado. No expiaban ningún pecado. Quedaba para el gran sumo sacerdote entonces venir y hacer el sacrificio que sí iba a expiar todos los pecados de todos para siempre. Necesitábamos entonces un sumo sacerdote que sí viniera, que sí practicara el sacrificio para que todos los pecados fueran perdonados. Ese sumo sacerdote, dice la Biblia, no descendía de Aarón. Ese era del orden de Melquisedec, que se dice que fue el primer sacerdote. Y Melquisedec no tuvo principio. De la misma manera, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, no tiene principio ni tiene fin. Esos sacerdotes primero debían presentar una ofrenda por ellos mismos, porque ellos eran pecadores. Lo primero que debían hacer es presentar un sacrificio por sus pecados. Luego ahora ellos iban a presentar el sacrificio por los pecados del pueblo. En realidad, como hemos visto, el sacrificio no expiaba los pecados, pero sí les recordaba a los creyentes que eran pecadores. Les recordaba que necesitaban el sustituto para pagar el justo precio de sus pecados. Y el justo precio de nuestros pecados es la muerte. Ese sacrificio que presentaban los sacerdotes también era una expresión de gratitud por las bendiciones de Dios. Pero en la ley de Moisés, Dios dirigió a los israelitas a llevar sus ofrendas por medio de un sacerdote. Recuerdan que Caín y Abel llevaron sus propias ofrendas. Pero cuando comienza la relación de Dios con su pueblo de Israel, entonces dice, eso lo vamos a hacer a través de un sacerdote. Entonces el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y ese sacrificio le recordaba su pecado, pero también era una especie de tipo que proyectaba la imagen al futuro y le recordaba al pueblo que necesitaba un Salvador, uno sin pecado, que pagara la deuda de pecado para poder tener acceso directo a la presencia del Dios Santo. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio no era universal. Todos no podían ser sacerdotes. Solamente se les permitía servir como sacerdotes a aquellos que pertenecían a la familia, a la casa de Aarón. Solo él y su descendencia podían ejercer el sacerdocio. Pero ¿saben lo que pasaba si alguien pretendía oficiar como un sacerdote? Decir, yo soy sacerdote, era condenado a muerte. Tenía que morir.
Así de sagrado era el sacerdocio en el viejo pacto del Antiguo Testamento. Rápidamente, si tienen los teléfonos a mano, porque esto me llevaría también una enseñanza completa. Quisiéramos que habláramos o viéramos las funciones de un sacerdote como eran antes de Cristo. Las funciones eran servir en las cosas sagradas del tabernáculo, consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo, instruir al pueblo en la ley de Dios, servir de juez en casos legales o controversias, animar al pueblo para la batalla, llevar el arca de la alianza en ocasiones especiales, servir como escriba, ser tesorero de los diezmos y las contribuciones y recolectar los diezmos del pueblo. Todas esas eran las funciones de los sacerdotes. No sé si percatan, pero pareciera que muchos creen que esa es la tarea pastoral hoy día también, ¿verdad? Lo conciben así. De hecho, ya hay iglesias en las cuales los pastores, usando inapropiadamente esos textos, quieren asumir las funciones del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero en toda instancia, en la última instancia, todos esos sacerdotes que estaban cumpliendo esas funciones no era otra cosa que representaciones de Jesús. Porque Jesús es el verdadero sacerdote, el sacerdote que se ofreció a sí mismo como un sacrificio y que nos limpió de todos nuestros pecados. Repito, la tarea de ser sacerdote estaba reservada a una élite de hombres que tenían una función muy importante. Ellos debían ser los intermediarios entre el hombre pecador y el Dios santo. Sin embargo, el autor de la carta a los hebreos afirma: nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor. Y miren lo que dice: pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. La carta a los hebreos ya no está hablando de un sumo sacerdote y dice nuestro, suyo, mío, nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor que ese que acabamos de mencionar. Es un mediador en un pacto mejor, el nuevo pacto, el pacto entre el Dios Santo y el hombre pecador a través de Cristo. Es un pacto mejor, dice Hebreos, porque fue establecido sobre mejores promesas. Las promesas de Dios para el hombre de esta dispensación son muy superiores que las de cualquier otra. Hebreos entonces nos habla de un sumo sacerdote que cumple un ministerio que es mucho mejor en este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces el autor de la carta de los Hebreos nos facilita el trabajo y nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es Jesús el sumo sacerdote? ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el más importante de los sacerdotes, porque era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y es preciso aclarar algunas cosas para la mejor comprensión del tema. Recuerden, el profeta como el sacerdote están entre Dios y los hombres. En el caso del profeta, él entrega la palabra de Dios al pueblo. En el caso del sacerdote es de abajo hacia arriba. Él presenta los sacrificios del pueblo a Dios. Por lo tanto, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Pero hay una cosa bien importante y bien en particular. Jesús es un profeta que nos entrega la palabra de Dios, pero también es un sacerdote que entregó su sacrificio en nuestro nombre a Dios el Padre. Así que podemos decir que Jesús es profeta y sacerdote. Nunca perdamos de vista que un sacerdote es alguien que por medio de su intercesión y por medio de su sacrificio
sacrificio, Él pretende reconciliar al hombre con Dios, restaurar el favor de Dios con el hombre que fue roto a través del pecado. Y la Biblia nos dice que cada año el sumo sacerdote tenía el deber de rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, sobre el lugar del sacrificio, y así reparar los pecados del pueblo. ¿Qué es el sumo sacerdote bíblicamente? Ya lo dijimos, el más alto dignatario religioso del antiguo Israel. Aarón fue el primero en ocupar este cargo, y de acuerdo con el libro de Éxodo, la designación de Aarón como supremo sacerdote, sumo sacerdote, provino de Dios. Teniendo esto en mente, teniendo ya el concepto claro, volvamos a la carta a los Hebreos y observemos la sencillez con que el autor trata el tema y nos presenta a Cristo como el nuevo sumo sacerdote. Hebreos 9, 11 y 12 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Por sobre todas las cosas buenas que han venido está Cristo como sumo sacerdote. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, como los otros tabernáculos o templos, ¿verdad? Lo que fuera, ni forma parte del mundo creado como todos los otros sacerdotes. Y miren las cosas más hermosas que yo encontré: con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, que eran las que usaban para sacrificar el perdón de los pecados. Con su propia sangre, con la sangre de Cristo, Él entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y yo de aquí salgo crecido, porque dice: y aseguró nuestra redención eterna. Cristo, el sumo sacerdote, dio su vida y su sangre como aquel cordero, como aquella oveja, como aquel becerro, para que ahora nosotros tengamos redención eterna. Durante su ministerio terrenal, Jesús realizó el oficio sacerdote al ofrecerse como sacrificio por el pecado. Pero ¿y ahora qué? Ahora, recuerden, entró al lugar santísimo. Pero ahora en el cielo, Cristo constantemente aplica su obra de reparación efectuada en la cruz. Y ahora intercede por nosotros. Ahora Él está intercediendo por nosotros. Y esta obra es la base suficiente para poder ofrecer su perdón y su gracia salvadora a los pecadores. Porque solo Él puede ofrecer perdón y salvación. Porque Él se ofreció voluntariamente a ser el cordero sacrificado por nuestros pecados. Por causa de su obra intercesora a favor de los creyentes. Los creyentes entonces ahora son guardados de caer. Los creyentes perseveran y al fin entrarán en el cielo. Así que tenemos a un Cristo que no solo nos regaló la salvación, sino que intercede al Padre para que nos guarde, para que nos podamos guardar en santidad. Porque Cristo vive y vive para siempre como sumo sacerdote. Ya no tenemos necesidad de más sacerdotes. Ya no hay más necesidad del servicio levítico hoy día. Porque en el presente, así como aquellos sacerdotes se le hablaba a Dios por el pecador, en el presente, quien le habla a Dios por el pecador es el Cristo de la cruz. El Cristo que dio su vida por nosotros. Él intercede por su pueblo con base a su justificación. Él nos declara justos en medio de nuestros pecados, para que esos pecados perdonados puedan ser borrados de nuestra historial de vida espiritual, para que podamos ser perfectamente santificados. Y hablando del sacerdocio bíblico, quiero llegar al
el tercer punto de esta conversación. Hablemos del sacerdocio del creyente. Del sacerdocio del creyente ya hemos hablado. Los sacerdotes en el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento, hablamos de Cristo como sumo sacerdote. Ahora quisiera que habláramos del sacerdocio del creyente. Recordemos que Cristo como sacerdote te puede ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre. Dice la Biblia, se sentó a la derecha en espera de que sus enemigos, los enemigos de Cristo, sean puestos por estrado de sus pies. Por eso puedo afirmar categóricamente, el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente como pago por el pecado de toda la humanidad. No necesitamos nada más. El sacrificio de Cristo alcanza y sobra para el perdón de los pecados. De nuevo en Hebreos, capítulo 10, versículos 11 y 12 nos dice: todo sacerdote ministra día tras día, una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo te puede ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Un solo sacrificio fue suficiente para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Ese sacrificio fue el sacrificio de Jesucristo. Gracias a ese sacrificio, nosotros hemos sido santificados, apartados para nuestro Padre Celestial. Y de este tema nos habló el pastor Escalona la semana pasada. Y los que no pudieron venir, les invito a entrar a nuestras cuentas de Facebook, de YouTube y de Instagram para que puedan escuchar la enseñanza. Qué cosa tan hermosa es saber que aun siendo pecadores, a Dios le plació apartarnos a ustedes y a mí para Él, a través de su inmenso amor. Así que es un gran consuelo tener la seguridad de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque eso significa que mi pecado se hizo suyo, su justicia está acreditada a mi cuenta. Él sufrió el castigo por mis pecados y su pago cubrió todos mis pecados. Por mí Él venció el pecado, la muerte y el infierno. Su victoria es mi victoria por medio de la fe. Como verdadero hombre, Él fue probado como lo soy yo, día a día. Él defiende mi caso ante Dios cuando alguien va a acusarme. Así que yo puedo poner mi esperanza de vida eterna en su perfecta obra redentora. Alabado sea el Señor, que hizo la obra completa y perfecta para la salvación de nuestros pecados. Quiero decir esto de manera enfática, porque esto va a contradecir mucho de lo que algunos de ustedes han estado siguiendo a través de las predicaciones por la internet. Ciertamente, un pecador sin Cristo es el ser humano más miserable que pueda haber. Un pecador sin Cristo es el ser más miserable que puede haber. Pero un pecador perdonado por la sangre de Cristo, el Cordero Pascual, tiene que sentirse plenamente realizado, valioso para Dios, ya que por su gracia fue reconciliado con Dios y hoy es coheredero con Cristo. Amén. Y miren lo que dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso yo puedo decir que antes de conocer a Cristo, yo era el ser más miserable de la tierra. Pero en el momento en que recibí a Cristo como mi Salvador personal, en ese momento
Yo soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. No puedo sentirme lo más miserable cuando la gracia de Dios se reveló al dar a su Hijo, su único Hijo y su sangre preciosa, para que ahora yo pueda tener comunión con Él. Al recibir el regalo de la vida eterna, entonces queda atrás nuestra condición de pecadores, condenados por la eternidad, y ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y quisiera que pudiera decir conmigo en alta voz, porque el propósito de esta enseñanza es que salga de aquí crecido, porque es un hijo de Dios. Quisiera que lo pudiera decir conmigo. Gracias a la misericordia divina, soy hijo de Dios, heredero del Padre y coheredero con Cristo. Gracias a la misericordia divina, no porque usted sea bueno, gracias a la misericordia divina, soy hijo de Dios, heredero del Padre y coheredero con Cristo. Entonces, como hijo de Dios y coheredero con Cristo, no podemos estar aislados de los otros creyentes, porque pertenecemos a la familia, a menos que usted sea un mal hijo que no quiere saber nada de sus hermanos y del padre. Ok, allá usted. Pero si usted es un buen hijo de Dios, usted quiere estar congregándose, usted quiere estar adorando a Dios con el resto de la familia de la fe y de su familia sanguínea, ¿verdad? Entonces, no estamos aislados de los otros creyentes que también fueron liberados al mismo precio, la sangre de Cristo. Así que no actúe como un hijo apartado de la familia de Dios. Pero ¿saben qué? Y ya cuento, estoy tratando de terminar, tratando de aterrizar, pero todavía estoy terminando. La Biblia afirma que con su sangre Cristo compró para Dios un nuevo pueblo con gente de todo el mundo. El nuevo pueblo de Dios, estamos de los 6 continentes, porque si hay un creyente en la Antártida, ese pertenece al pueblo de Dios. Y Apocalipsis 5, 9 y 10 dice: y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Gracias al sacrificio de Cristo, dice el autor del Apocalipsis, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Un solo pueblo. ¿Pero qué es ese pueblo? Son sacerdotes al servicio de Dios. Ese es el compromiso y la promesa. Reinarán sobre la tierra. Así que somos sacerdotes del Señor y hemos sido llamados a reinar sobre la tierra. ¿Qué eres tú? Un sacerdote. Como creyente, eres un sacerdote al servicio de Dios. No del pastor, no del equipo pastoral, no de la iglesia, no de la directiva, ni los líderes. Eres un sacerdote al servicio de Dios. Recuerda que en el Antiguo Testamento yo dije que el sacerdocio no era universal, sino que Dios había escogido a Aarón y a su familia para que ejercieran ese sacerdocio. Pues déjame decirte que en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación, Dios te escogió a ti para ser sacerdote. Y ahora el sacerdocio es universal para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuál era el papel del sacerdote del viejo pacto? ¿Lo recuerdan? Era reconciliar al pecador con Dios a través de ese sacrificio que era ofrecido. Y ahora, ¿qué somos nosotros?
instrumentos de Dios para reconciliar al hombre pecador con el Cristo Santo. Amén. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Dios no escogió a otras personas que a ti y a mí para que seamos instrumentos, para que esas personas que están separadas de Dios por su pecado puedan venir a los pies de Cristo, puedan valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lleguen a pertenecer a ese pueblo sin distingos culturales, de idioma o geográfico. Hemos entonces sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios y a ser su instrumento para que otros puedan ser salvos. Yo no sé qué significa eso para ustedes, pero desde que yo descubrí eso en mi vida, mi corazón arde por las almas que se pierden. Mi pasión no es otra cosa que alcanzar a la gente para Cristo. Mi interés de vida no es otro que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Mi vida, mi pasión, mi energía, mi esfuerzo solo es para que esta casa se llene de Él, para que tu vida se llene de Cristo, para que mi familia se llene de Cristo, para que tengamos una sociedad que se llena de Cristo. Y esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. La salvación es un regalo de Dios y usted tiene la responsabilidad de ofrecer ese obsequio a todos aquellos que están alejados de Dios, cautivos del pecado. Segunda de Corintios 5:18 dice el apóstol Pablo. Y todo esto es un regalo de Dios. Óigalo bien. Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Quién se separó de Dios? El pecador. O sea, la relación Dios-hombre, el pecador. El pecador desobedeció y se separó de Dios. Pero dice Pablo, Dios nos da un regalo. Y con ese regalo nos trae de vuelta a sí mismo. Ese regalo es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Dice, ahora que le pertenecemos a Él, dice Pablo, Dios nos ha dado la tarea, reconciliar a la gente con Él. Cuando eres instrumento de Dios para que una persona reciba a Cristo, no solo estás rescatando un alma de la perdición, estás reconciliando a ese pecador con el Dios Santo. Quiero terminar con Hebreos 7, 24 y 25, porque es una gran promesa. Lo subraya, lo pone en la nevera, lo pone en el vidrio, en el espejo, no sé dónde lo va a poner, pero que este sea el texto que guíe su vida ahora. Dice Hebreos, pero Jesús vive para siempre. Y dice, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Jesús vive para siempre, dice la palabra de Dios. Y Él nunca dejará de ser sacerdote. Él puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Hoy puedes ir al encuentro con Dios. Puedes pertenecerle a su pueblo. Será perteneciente a un pueblo eterno. Porque ni la muerte te podrá separar del Señor. Pero necesitas ir a Dios a través de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que no menosprecies al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Primero, para que te puedas hacer instrumento de Él en la proclamación de esa obra, pero también para invitarte a pertenecer al pueblo de Dios. Necesitas admitir que eres un pecador, venir a Cristo Jesús con un corazón arrepentido y Él perdonará tu pecado. Si no sabes cómo hacerlo, yo voy a indicarte cómo hacerlo. Vamos a hacer una oración y en esa oración vamos a decir: Padre Celestial, yo admito que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, te pido que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados, que me des tu Espíritu Santo para que me guíe por siempre.
Si tú haces esa oración de fe, el Señor perdonará tu pecado y te hará una nueva persona. Recuerden que la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa. Vas a confesar que Jesús es tu Salvador. Te invito pues, si quieres recibir a Cristo, el regalo de la vida eterna, que allí donde estás, inclines tu rostro y en actitud de oración puedas repetir conmigo: Padre Celestial, yo reconozco públicamente que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me des tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos parte de esta canción.